Nos acompaña desde Bogotá Iván Cepeda Castro, senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda integrado por reconocidos defensores de derechos humanos que decidieron dar el paso a la política. Cepeda es uno de los más reconocidos gracias a su labor como portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, una organización que nació a principios de los años 2000, cuando ya eran más que evidentes los vínculos entre y el paramilitarismo en la persecución de la sociedad civil colombiana. El propio padre de Cepeda fue asesinado en 1994 por su participación en Unión Patriótica, un partido del que fueron aniquilados miles de militantes y dirigentes. El genocidio de Unión Patriótica, se dice. Y ahora es él el que vuelve a estar en el punto de mira después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya sido condenado a arresto domiciliario mientras se desarrolla su juicio por manipulación, obstrucción a la justicia y soborno de testigos. Desde que en agosto se comunicase su arresto, Cepeda ha recibido miles de amenazas de muerte por todas las vías posibles. Y es que Cepeda fue uno de los impulsores de este juicio, uno de los más importantes de la historia de Colombia, allá por 2012. Muchas gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad. Cuéntenos qué ha pasado desde que en 2012, resumidamente, desde que en 2012 usted hace alerta a través de un escrito a la Fiscalía de que está en peligro la vida del que fue administrador de una de las fincas de la familia Uribe Vélez, que era también uno de los testigos de cómo supuestamente se creó el bloque Metro, uno de los grupos paramilitares más sanguinarios, para que nos encontremos en este momento ahora, 8 años después. Bueno, en efecto, en septiembre del año 2011, primero, yo recibí dos declaraciones, una del hijo del administrador de la hacienda de los Uribe, la hacienda Guacharacas, que pertenecía en ese momento a Álvaro y Santiago Uribe Vélez, y también de otro paramilitar que ambos aseguraban habían sido partícipes de la conformación de un grupo paramilitar que sembró el terror en el pueblo y en los alrededores de esta hacienda. A raíz de esa declaración que yo entregué a la Fiscalía, vino pues todo un episodio judicial. Uno de los testigos, el señor Juan Guillermo Monsalve, el hijo del administrador de la hacienda, fue víctima de un atentado en una cárcel en la que estaba, y a raíz de eso Uribe me demandó. Álvaro Uribe entabló una denuncia penal en mi contra, que luego de prácticamente 6 años de litigios y de que él presentó muchos testigos falsos en mi contra, terminó en una primera fase en que se invirtieron los roles. Él pasó de acusador a acusado y la justicia me exoneró. Desde el año 2018 entonces comienza un nuevo pleito judicial, y ese es el que ha llevado a que el señor expresidente y hoy ex senador, porque ha tenido que renunciar a su cargo en el Congreso, pues esté hoy privado de la libertad y en medio de una investigación judicial. Parece increíble que Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre el año 2002 y 2010, que fue investigado por la Corte Penal Internacional por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo durante su presidencia, finalmente esté siendo juzgado y pueda ser encarcelado por la obstrucción a la justicia y la manipulación de estos testigos, cuando la causa inicial, como acaba de explicarnos, fue esas evidencias de que parece que estaba en el origen, ¿no?, de la formación de uno de los grupos paramilitares más importantes. ¿Por qué, pese a las numerosas indicios, ¿no?, que hay de los vínculos de la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo y de estos con los crímenes de Estado, no se le consigue juzgar por esta razón? Bueno, en primer lugar hay que decir que hay muchas acusaciones de esta naturaleza. Hay más de 250 en un organismo que es un organismo político, que es una célula del Congreso de la República en Colombia, que nunca ha llegado a formular una acusación en toda su historia. Tal vez por allá hace 40 o 50 años contra un expresidente se atrevió a hacer algún tipo de acusación que nunca prosperó. Pero en realidad esta es la primera vez que se avanza pues hacia una investigación, y vamos a ver si hacia un juicio. Estamos en ese momento difícil porque la presión es inmensa. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque por supuesto aquí hay poderes políticos, yo diría también propagandísticos, mediáticos e incluso militares,
que se ponen en actuación para que víctimas, testigos, operadores judiciales, abogados, seamos objeto de toda clase de amenazas, presiones, campañas de descrédito e incluso asesinatos. Hay testigos que han sido asesinados en medio de procesos que se llevan a cabo con relación a estos hechos que vincularían a Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Recuerdo que cuando le entrevisté en 2007, quedamos cerca del Museo de la Moneda en Bogotá, en una plaza pública, porque era la forma de estar más seguros, ¿no? Ya era un momento en el que usted era una de las personas más amenazadas de Colombia por su trabajo en la denuncia de los crímenes de Estado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado en estos 13 años? ¿Y qué sigue sin conseguir, bueno, que se avance, ¿no?, en construir una democracia real y en avanzar hacia la paz en Colombia? Bueno, son muchos los hechos que han ocurrido desde ese momento y sí han cambiado algunas cosas, algunas para bien. Hemos avanzado en esclarecer muchos de los crímenes. 70 congresistas, para decir algo, han terminado en la cárcel y hoy se avanza en otras responsabilidades por medio de lo que fue el acuerdo que se hizo en materia de paz entre la guerrilla de FARC y el Estado colombiano. Se ha creado un sistema de justicia transicional, pero lamentablemente, también hay que decirlo, hay cosas que no han cambiado. Y así como se lo dije tal vez esa tarde que nos vimos hace tantos años, hoy sigue siendo mi situación, pero la situación de muchas personas. Lo mío no es excepcional. Decir quién es la persona más amenazada en Colombia es difícil porque es un concurso muy, muy disputado, pero lamentablemente sigue ocurriendo hechos en los que se intenta amordazar a la oposición política, a periodistas, a defensoras y defensores de derechos humanos, a líderes sociales que siguen siendo asesinados lamentablemente en los territorios, porque de por medio está el hecho de que no se quiere que se rompa la impunidad, que se democratice el país, que se logre la paz, que se logre un poco de justicia social. De hecho, estamos viendo cómo las cifras de personas asesinadas vuelven a ser la de los años más duros del paramilitarismo. Desde que se firmase el acuerdo de paz en noviembre de 2016 han sido asesinados más de 1000 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, más de 200 excombatientes de las FARC. Estamos hablando de que solo en 2020 se habrían cometido 61 masacres y 244 personas habrían sido asesinadas, y que oficialmente podemos hablar de 34 personas asesinadas por la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿En qué momento nos encontramos en Colombia? Porque es un país que ha salido de la agenda de los derechos humanos en términos internacionales. Desde que se firmó el acuerdo de paz parece que en Colombia ya hay paz y que no hay problema, y lo que nos encontramos es que en los territorios, sobre todo en las zonas rurales, el temor, y con razón, es como el de finales de los años 90, principios de los 2000. Bueno, en efecto, el acuerdo de paz generó unos cambios importantes y positivos para Colombia. Hubo un descenso de algunas cifras como resultado de que se puso punto final a ese aspecto del conflicto armado. Pero eso no significa que se haya detenido la violencia, que se haya acabado con el problema de la confrontación. Hoy hay otra organización guerrillera muy significativa e histórica que también pues sigue confrontándose militarmente con el Estado y hay fenómenos de paramilitarismo y de narcotráfico. Así que el problema radica en que no se ha respetado el acuerdo de paz. A estas personas las han asesinado porque han defendido el acuerdo de paz, porque han defendido las reformas sociales, políticas, judiciales que implica este acuerdo. Así que la lucha de los colombianos sigue siendo la búsqueda de la paz como sinónimo de democratización y de cambios políticos en el país. En esa lucha hemos estado y seguimos estando en Colombia y hay que perseverar sin lugar a dudas en ella. El pasado 9 de septiembre, Javier Ordóñez fue brutalmente golpeado y asesinado por 2 agentes de la policía en Bogotá.
Unos hechos que han sido fuertemente respondidos por esa sociedad civil tan activa que hay en Colombia, con protestas en las calles y que de nuevo han sido brutalmente reprimidas con el asesinato al menos de 14 jóvenes. ¿Cómo describiría a la persona que está al frente de esta respuesta gubernamental, que es el sucesor de Álvaro Uribe Vélez, el presidente Iván Duque, para aquellas personas de la comunidad internacional que no lo tengan tan identificado como a lo mejor a Uribe Vélez? Bueno, el comportamiento del presidente y del gobierno es un comportamiento cada vez más despótico, más dictatorial. Es decir, Colombia, que se precia de ser un país tan democrático, tan tradicional en asuntos de libertades públicas. No, aquí se están asumiendo comportamientos, decisiones abiertamente despóticas. Y no es solamente esta actitud de la policía en los últimos años con relación a la creciente protesta social, sino el hecho de que después de que ocurren los asesinatos, las torturas, la violencia sexual por parte de agentes de la policía y de unidades de la policía, pues vienen las acciones judiciales y cuando hay, como acaba de ocurrir hace unos días, decisiones de la justicia contra esta clase de hechos, la actitud del gobierno es olímpicamente desacatar las decisiones del Poder Judicial. Así que en un país en el que no se respeta a la justicia, en el que se rompe la independencia de los poderes públicos, se entra ya en un terreno no de democracia, sino de dictadura. Y yo diría que eso es lo que está pasando en Colombia, como también en otros países del mundo, al amparo de toda esta crisis sanitaria, pero también social y económica que está generando la pandemia. De hecho, el gobierno de Iván Duque está poniendo muchísimas trabas y obstáculos para que se cumpla con la Jurisdicción Especial para la Paz, que se había firmado en esos acuerdos de La Habana con las FARC y que suponían avances sociales muy importantes de lucha contra la desigualdad, ¿no? Uno de los casos más significativos son los obstáculos que se están interponiendo para investigar los falsos positivos, esas personas que fueron asesinadas y presentadas, personas civiles que fueron presentadas como miembros de las guerrillas para sumarse puntos, ¿no?, en el ejército. ¿Hay posibilidades de que con este gobierno se cumplan alguno de esos acuerdos que se alcanzaron con las FARC para bien de todos y todas? A pesar de esa campaña del gobierno, pero también del uribismo, porque hay que contextualizar eso en la actitud de Álvaro Uribe, quien es un caudillo de extrema derecha que nunca ha estado por la paz de Colombia, sino que por el contrario ha desatado una campaña para intentar destruir este proceso. Bueno, a pesar de esos esfuerzos y de los que ha hecho el gobierno por minar el acuerdo de paz, hay que decir que en algunos aspectos se ha avanzado, con muchos sacrificios, con muchas disputas internas, políticas, y uno de esos aspectos es que ha surgido la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, que con dificultades viene adelantando sus trabajos y que para quienes nos están viendo y escuchando, tiene en 2 años ya un récord importante y es haberse constituido como institución, haber logrado que se sometan a ella cerca de 12.000 personas, guerrilleros, exguerrilleros, militares y también algunos agentes civiles del Estado, que no son todos, por supuesto, los responsables, hay muchos que han quedado por fuera, pero que representa un universo interesante para que decenas de miles de víctimas puedan conocer la verdad, como también la sociedad colombiana la verdad, y se haga justicia en un plano restaurativo de estos crímenes tantos que han ocurrido en Colombia lamentablemente en este último medio siglo. Senador, usted ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos en un país donde hacerlo es saber que puede ser asesinado en cualquier instante por ello y donde 20 años después o más de empezar su militancia se encuentra de nuevo asediado por esas amenazas vinculadas con el uribismo, con esta ideología de extrema derecha y con el paramilitarismo que sigue muy vivo en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué ese compromiso con el bien común y con el avance hacia la paz y la igualdad en Colombia? Bueno, porque sencillamente es lo que
indica un mínimo y elemental principio ético, y es que hay que luchar contra la injusticia, ¿no? Y ese es un principio que yo creo que es, digamos que divide, es la línea divisoria entre la humanidad y la no humanidad, o la inhumanidad. Yo creo que cualquier persona, no me refiero a ninguna ideología en particular, no se requiere ser ni demócrata, ni de izquierda, ni progresista o conservador si se quiere. No, yo creo que todos en una sociedad que aspire a ser democrática estamos obligados a asumir ese comportamiento, a defender los derechos humanos, a evitar que haya impunidad, a evitar que haya arbitrariedad del poder político. Es decir, la justicia es la forma de controlar el poder político. Y desde ese punto de vista yo considero que mi acción es la de cualquier ciudadano, ¿no? Cualquier persona que tenga una mínima sindéresis en cuanto a sus principios éticos y políticos, ¿no? Colombia a menudo nos sirve para saber por dónde va el rumbo del resto de los países, ¿no? De la comunidad internacional. Y en este caso ha sido la avanzadilla sobre esta ola involucionista y el crecimiento de la extrema derecha que estamos viendo en muchos otros países. Y sobre cómo las democracias pueden ser secuestradas desde las urnas, ¿no? Como pasó con el uribismo. Eso ha hecho que, por ejemplo, en otros países en los que estamos entrando en ese proceso, el agotamiento se haga sentir mucho entre la población civil, entre la sociedad civil, porque se ve o siente que no tiene capacidad de incidencia, ¿no? Que su voto no tiene capacidad de transformar las políticas y que, por tanto, se siente muy decepcionado con la democracia. Insisto, en un sitio donde seguir apostando por la democracia y por los derechos humanos significa exponerse muchísimo. ¿De dónde se saca la esperanza o la energía, ¿no? Para seguir apostando por ello? Porque creo que esto es algo que necesitamos mucho en Europa y me imagino que también en Estados Unidos, con lo que se está viviendo. Bueno, yo diría que hay que ver siempre ambas caras de la moneda, ¿no? Y no por un falso o un fingido optimismo o un ingenuo ilusionismo, sino porque la realidad siempre tiene distintos aspectos y así como estamos asistiendo a esa involución y a la entronización de un poder cada vez más arbitrario, también estamos viendo a una ciudadanía cada vez más activa y con mayor capacidad de reacción, ¿no? Aquí hay una gran equivocación si se piensa que todo esto va a ocurrir sin que la gente proteste, salga a la calle, a pesar de las dificultades, y que una vez que ceda un poco esta pandemia, vayamos a ver una reacción, como ya la estamos comenzando a ver, formidable, de mucha gente. Eso se está viendo en Estados Unidos, que está hoy en un proceso electoral que nos tiene a todos muy interesados y pendientes, pero también en muchas otras partes. Así que yo diría que así como se acentúa el autoritarismo y los intentos por colonizar los espacios democráticos, también están surgiendo fuerzas que reaccionan y ya cada vez de manera más global. Este no es un asunto simplemente de un país en particular, sino uno comienza a ver reacciones cada vez más coordinadas planetariamente o regionalmente con relación a estos hechos. Y por último, usted que es una de las personas que más odio suscita en su país entre los que tienen una ideología muy atravesada por el odio, ¿cuál cree que es la mejor estrategia con la política a la que responder a esta espiral de odio cuando nos encontramos en sociedades tan polarizadas y tan quebradas? Yo creo que nuestro esfuerzo es por no asumir ni los métodos ni los comportamientos de nuestros adversarios políticos e intentar hacer una pedagogía política de un comportamiento ética y políticamente pues democrático y correcto. Nosotros creo que nos debemos cuidar mucho de no terminar utilizando los métodos y las formas de quienes precisamente los utilizan para sojuzgarnos o intentar silenciar. Yo en esto soy muy respetuoso, por ejemplo, de la justicia, creo mucho en los tribunales, los respeto, acato sus decisiones
sean favorables o no a lo que yo defiendo, y persevero. Es una lucha entre David y Goliat, si usted quiere una imagen bíblica, en la que de una parte está pues todo ese poderoso aparato que ha puesto en marcha Uribe, el ex senador Uribe, en contra de magistrados, abogados, víctimas en estos procesos, y de otra parte nosotros, que tenemos nuestra palabra y nuestra acción pública. No tenemos nada más, no tenemos grandes medios de comunicación, ni pagamos abogados que sean abogados transparentes y otros abogados menos transparentes. No, nuestra gente es muy recta y creemos que eso es lo fundamental, porque la ciudadanía entiende, puede comprender y comparar para sacar sus propias deducciones de este tipo de situaciones. Pues muchísimas gracias, senador. Bueno, Que a tenga un usted, buen día. Patricia, muy amable, Que vaya gracias muy por bien. esta entrevista. Gracias. Bueno, un saludo muy Cuídese. cordial. Gracias, lo mismo. Igualmente. Chao.